Muy bien, amigos. Muchas gracias por aceptar esta invitación al octavo encuentro científico, al octavo teleencuentro científico internacional que se dedica en esta temporada, como es lógico, al tema del coronavirus. Y bueno, hoy día, como quedamos la semana pasada, tenemos un tema concreto, que es la vacuna y tratamiento que está desarrollando en el Perú el doctor Mirko Simic, que es investigador, el jefe del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Cayetano Heredia. Él es físico de la UNI y biólogo de la Cayetano, además doctor en Estados Unidos, y tiene ya innumerables premios, reconocimientos por su gran trabajo en enfermedades tropicales, una serie de temas. No vamos a abundar porque no terminaríamos muy rápido. En todo caso, gracias Mirko por aceptar esta invitación. Sé que estás súper cargado, en una agenda bastante apretada, por eso te agradecemos doblemente y estamos muy contentos que estés haciendo esfuerzos con la empresa privada para defendernos contra este virus. Te damos la palabra, Mirko, para que tú nos expliques un poco cuáles son estos esfuerzos, especialmente en lo que se ha anunciado, lo has anunciado, la vacuna y el tratamiento con una cosa novedosa, con huevos, con yema de huevos de gallina. Cuéntanos, Mirko. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Modesto. Gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto estar en tus eventos. Eh, bueno, la empresa Farvet es una empresa que desarrolla y produce vacunas aviares y veterinarias en general. Ya tiene más de 30 años en el país. En los últimos 10 se ha posicionado, en mi opinión, como la empresa líder en investigación biotecnológica, no solo en el Perú, sino en la región. Tiene un laboratorio muy avanzado, con equipos de primer nivel, incluyendo una planta de gallinas SPF. Estas son gallinas que son libres de patógenos por varias generaciones. Todo esto puesto al servicio del desarrollo y de la investigación científica relacionada a vacunas veterinarias. Yo tengo la suerte de trabajar con ellos, con el doctor Manolo Fernández. Ya yo pensaba 8, pero estaba viendo bien mis correos, ya van a ser 9 años que tenemos de colaboración entre Farvet y nuestro laboratorio en la Universidad Cayetano Heredia, en donde nuestro vínculo va alrededor del tema bioinformático, el cual evolucionó hacia el lado inmunoinformático, que es la disciplina propia que busca predecir epítopes inmunogénicos para el desarrollo de vacunas llamadas vacunas multipitópicas, la cual es la cuarta generación de vacunas que se espera pronto alcancen la máxima popularidad y todas estas vayan a empezar a desarrollarse alrededor de esta tecnología. Bueno, más o menos por el mes de enero, cuando veíamos que ocurría este brote endémico aún en China, en Wuhan, todo el mundo sospechaba que esto se salía de control y empezaron luego a aparecer los primeros casos por Europa. Y ahí fue donde en Farvet tomamos la decisión de poner en práctica todo lo aprendido en el tema de vacunas veterinarias para tratar de desarrollar un prototipo de una vacuna eh, para el COVID-19. Solo quería comentarte que algunos años atrás hubo un brote de un coronavirus aviar, el virus de bronquitis infecciosa, y Farvet tuvo el éxito de desarrollar una vacuna, la cual funcionó bastante bien. Este coronavirus aviar es muy parecido al SARS-CoV-2 que nos está azotando en este momento. La proteína Spike, que en un momento lo explicaré, tengo por ahí unas figuritas que me gustaría mostrar,
tiene 79% de identidad, lo cual es bastante alto, aun cuando no suena extremadamente alto, porque un 79% de identidad asegura una identidad estructural y por lo tanto funcional sumamente alta e importante. Y así comenzó todo, ¿no? En febrero hicimos primero el diseño bioinformático. Para esto no necesitamos contar con el virus. Hoy en día, con las herramientas bioinformáticas y de biología molecular, basta tener la secuencia del genoma del virus para poder entender qué proteínas tiene, qué estructuras tienen estas proteínas y qué función específica tienen estas proteínas a partir del conocimiento de su estructura. Y así comenzó todo. Al mismo tiempo, mientras empezábamos a analizar, ya por ahí algún grupo cristalizó, resolvió la estructura tridimensional de la proteína Spike. Y bueno, ahí empezó el trabajo de diseño y prácticamente completamos el diseño de la vacuna justo unos 2-3 días antes de que se inicie la cuarentena, lo cual nos dio la oportunidad de tercerizar un servicio para que una compañía extranjera desarrolle lo que se llama un baculovirus, el cual es modificado genéticamente para contener en su genoma el gen que va a codificar a la vacuna propiamente, ¿no? Si me permites, me gustaría mostrar un par de figuras nada más. Perfecto, perfecto. Esta es la estructura del virus SARS-CoV-2. En el interior está su material genético, que es una molécula única de ARN, la cual está estabilizada y empaquetada gracias a la intervención de unas proteínas que son las proteínas de la nucleocápside o la proteína N. Alrededor tiene una bicapa lipídica, es decir, grasa, y es por eso que el agua y jabón es tan importante para inactivar al virus, ¿no? El agua y jabón desestabilizan las bicapas lipídicas. Y atravesando las bicapas lipídicas tenemos una familia de algunas proteínas, que son precisamente estas, la proteína E, la proteína M y la proteína S. Esta proteína S, la vemos aquí con más detalle, es la que tiene la protuberancia. Y esta proteína S tiene, vamos a decir, 3 subdominios, ¿no? Esta es la membrana lipídica del virus. La proteína S tiene primero un dominio S2, el cual es el intermedio entre la membrana y el dominio S1, que lo vemos aquí. Y aunque no lo vemos con detalle, pero en este dominio S1, muy, muy al extremo, está el subdominio RBD, que es, por las siglas, Receptor Binding Domain, es el dominio de unión al receptor. ¿Cuál receptor? Este, el receptor ACE2. Es una proteína de superficie de las células humanas. Está relacionado con regulación de la presión arterial, entre otras cosas. Y bueno, lo que sucede es que el dominio S1, a través del subdominio RBD, que no se esquematiza aquí, hace un reconocimiento por complementariedad geométrica y complementariedad energética con un delta G de Gibbs bastante negativo y favorable, lo cual hace que esta unión sea muy afín, muy intensa. Cuando esto ocurre, el dominio S1 y el dominio S2 sufren un cambio conformacional, su estructura se ve modificada, inducida por la interacción local de estos aminoácidos, lo cual aproxima al virus hacia la superficie de la célula humana. Del mismo modo, en la célula humana se induce un proceso interno, intracelular,
que se gatilla cuando la interacción con ACE2 induce a su vez un cambio conformacional a distancia que se propaga a través de toda la secuencia de ACE2 hacia el interior y se desencadena un proceso que se denomina endocitosis, que, dicho sea de paso, fue descrito muy ampliamente por un compatriota nuestro, el doctor Tommy Kirchhausen, en la Universidad de Harvard, hace ya varios años. Con esto, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? El virus interactúa y luego va a ingresar. Acá en este esquema lo vemos de una manera un poquito más detallada. En celeste, toda la parte de abajo es la célula humana, ¿de acuerdo? En amarillo es el medio extracelular. El virus SARS-CoV-2 viene, su receptor ACE2 en rosado aquí se acerca e interactúa con el receptor ACE2 y la membrana de la célula empieza a cambiar su topología y literalmente abraza al virus, lo atrapa y lo internaliza por este proceso llamado endocitosis, ¿no? Una vez dentro, el virus abre su pared celular, su membrana, en este caso la bicapa lipídica, y suelta su material genético, ¿no? Que es la molécula de ARN, sin necesidad de que el virus ingrese al núcleo de la célula, sino solamente en el medio citosólico. Aprovecha a los ribosomas de las células humanas. Los ribosomas son las enzimas que se encargan de traducir las proteínas a partir de un RNA. Entonces, este RNA gigante de aproximadamente 30 kilobases empieza a traducirse y produce una cadena polipeptídica sumamente grande. Esa cadena polipeptídica luego va a ser cortada por una especie de tijeras moleculares, son las llamadas proteasas. Y estas proteasas empiezan a cortar en diferentes segmentos, como si se tratara de un pabilo, que lo cortamos en pedacitos más cortos. Y cada uno de esos pedacitos empieza a plegarse y adquirir una estructura tridimensional, con lo cual se forman todas las demás proteínas que van a ser necesarias para que el virus se replique. Una de esas varias proteínas es una RNA polimerasa, RNA dependiente. Esta enzima lo que hace es, a la copia única del virus, de su material genético, lo va a replicar y va a producir cientos o quizá miles de copias. Cada una de esas copias de ARN va a ingresar a una partícula viral en formación que se ha generado en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, lo cual le permite aprovechar la estructura de la bicapa lipídica de la célula humana. En otras palabras, este virus se roba un pedazo de bicapa lipídica de la célula humana, pega sus proteínas que se han traducido en la célula, empieza a formar la partícula viral y el material genético que acaba de ser replicado por cientos o miles de veces ingresa. Y luego esto se cierra. Y luego, con el mecanismo de excreción llamado exocitosis, la célula humana secreta nuevas partículas virales. Ingresa uno, salen miles. Simultáneamente, la célula es inducida a un proceso de apoptosis, es decir, muerte celular programada, con lo cual esta célula va a morir más tempranamente de lo que tenía programado realizarlo. Y eso es lo que en última instancia hace y genera el daño patológico, ¿no? La muerte celular en los tejidos, que conlleva la inflamación y que conlleva todo el proceso de reclutamiento de células del sistema inmunológico, la cascada de citoquinas que tanto daño hemos aprendido está haciendo, mucho más que el virus mismo, es esta exacerbación del sistema inmune y de moléculas antiinflamatorias que prácticamente bloquean los alvéolos del pulmón, generan trombos,
y evitan que este órgano pueda oxigenar correctamente al cuerpo y causa la muerte por un problema de deficiencia respiratoria aguda. En algunos casos tan severa que ni siquiera la provisión de oxígeno a través de un ventilador mecánico resulta suficiente. He ahí el actual dilema, porque todavía no hay nada en consenso respecto de cuál debe ser el tratamiento óptimo para los pacientes que están en cuidados intensivos con un cuadro severo agudo de COVID. En fin, este es el mecanismo entonces. Rápidamente nos damos cuenta que desde el punto de vista terapéutico podemos encontrar varios blancos posibles. Uno de ellos puede ser bloquear este contacto que vemos aquí por algún mecanismo, ¿no? Evitar que el virus, su proteína Spike S1, haga el contacto físico con el receptor AC2. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es bloquear este paso, es decir, inhibir la actividad de la proteasa para que ese polipéptido gigantesco sea cortado en los pedacitos, de modo que ya no tenemos las proteínas individuales. Otro mecanismo puede ser bloquear esta enzima, RNA polimerasa, que es la que saca las copias del genoma del virus. Estos son probablemente los tres blancos que en este momento se están estudiando para el desarrollo de terapias y o de vacunas, ¿no? Desde el punto de vista de vacunas y también terapéutico con fármacos, lo más saltante es bloquear este contacto directamente. Si vamos a este esquema, lo que tenemos es lo siguiente. Acá estamos viendo el receptor ACE2 de la célula humana en azul. Aquí tenemos la proteína Spike, el dominio S1 en naranja, el dominio S2 más abajo, y en amarillo llamamos el dominio RBD, ¿no? El dominio de unión al receptor. Normalmente, estas dos moléculas de tipo de origen proteico van a interactuar. Y cuando interactúan, se da todo este proceso de endocitosis. Lo que se busca, sin embargo, es producir un anticuerpo que tenga la capacidad de unirse muy fuertemente al receptor RBD. Cuando decimos muy fuertemente, estamos diciendo al menos más fuerte que la unión RBD-AC2. Un delta G más negativo a través de la distribución de Boltzmann nos permite calcular una probabilidad de unión receptor-anticuerpo que pueda ser mil veces si es que estamos en 1 kilocaloría por mol, quizá algo menos, con mayor intensidad de interacción, nos permitiría que la interacción RBD-anticuerpo esté 1000 veces más frecuente, 1000 veces más probable que la unión RBD con el receptor ACE2. Entonces, eso es lo que se necesita desde el punto de vista de una vacuna. Hacer que el cuerpo humano produzca estos anticuerpos que puedan unirse muy fuertemente al receptor RBD y realizar un proceso que se conoce como neutralización. Cuando el virus ve que su receptor RBD ha tenido contacto con este anticuerpo, el virus ya no puede contactar al receptor AC2 y ya no puede infectar a la célula. Y cuando frenamos la capacidad que tiene el virus de frenar a la célula, el virus se queda fuera y no vive por mucho tiempo. Todo en esto tiene un tiempo de vida media y la partícula viral en circulación también. De modo que el virus se neutraliza, se inactiva y termina degradándose. Y de esa manera la persona ya no se enferma. Entonces, esta ha sido la estrategia. Quisiera mostrar aquí un detalle, un mejor detalle. Lo que estamos viendo acá en verde es el receptor ACE2 de la célula humana y aquí estamos viendo la proteína Spike del virus. En azul, el dominio RBD
y el resto el dominio S1. Dentro de este dominio RBD existe una superficie, le llamamos motivo o motif en inglés, de unos cuantos aminoácidos que son los que en última instancia hacen el contacto físico directo con sus pares en la proteína C2. Dicho sea de paso, estos contactos son interacciones electromagnéticas débiles, no son enlaces covalentes y son mayormente contactos electrostáticos y puentes de hidrógeno, incluyendo interacciones tipo Van der Waals. Como pueden ver, el virus está mutando, como se conoce de todos los virus de este tipo, coronavirus, virus de ARN. Lo que sucede es que la enzima RNA polimerasa que usa el virus para sacar copia de su material genético, como todas las enzimas biológicas, no es perfecta. Y al no serlo, al copiar nuevas partículas virales, al copiar nuevos genomas, estos acumulan cambios en el material genético. Estos cambios son las llamadas mutaciones. Y lo que se ha visto, luego de analizar 3.600 genomas, nosotros hemos podido acceder a las bases públicas. Cuando digo 3.600, esto era hace 2 semanas. En verdad no hemos vuelto a analizar esto, ya debemos ir por mucho más con seguridad. Pero nuestro análisis de los 3.600 genomas nos mostró que hasta ese momento, 2 semanas atrás, no había ninguna mutación reportada en esta superficie azul, ninguna. Más sí hubieron varias mutaciones que se reportaron en la zona S1. Permítanme mostrarles el efecto que tuvieron estas mutaciones. En esta figura que estamos viendo, tenemos las mutaciones que se han dado en la proteína Spike S1 y vemos que estas mutaciones, bueno, no es fácil verlo a la vista, pero si hacemos lo que se denomina un alineamiento estructural, podemos ver que han habido cambios sutiles en la conformación tridimensional de esta proteína. Y no solamente cambios sutiles conformacionales, sino muy llamativamente han habido cambios en donde han habido cambios físico-químicos importantes. Por ejemplo, la asparagina en la posición 354 muta por ácido aspartico. Esto produce un cambio de carga eléctrica. Y este cambio de carga eléctrica genera repulsiones electrostáticas entre el receptor, entre la proteína Spike y el receptor AC2. De modo que estamos viendo en este momento muchas cepas mutantes circulando por todo el mundo que tienen mutaciones en la proteína Spike, ¿no? Y algunas de estas mutaciones desfavorecen la interacción, lo cual frente a cepas que sean menos patogénicas y también menos virulentas. Sin embargo, también existen mutaciones que causan lo contrario, mutaciones que exacerban la afinidad, contribuyen en optimizar más la afinidad entre la proteína Spike y el receptor AC2, aumentando de esa manera tanto la virulencia como la patogenicidad. Virulencia es un término que usamos para determinar qué tanto el virus se transmite, qué tan contagioso es. Y patogenicidad es un parámetro que nos mide el grado de severidad que causa cuando una persona se enferma. Entonces, estamos frente a muchas cepas con diferentes rangos de patogenicidad y de virulencia. No hay que olvidar que este virus habría cruzado la barrera de las especies de lo animal, murciélago, pangolín, hacia el humano hace relativamente poco tiempo, pocos meses. De modo que, desde el punto de vista evolutivo, es muy probable que este virus todavía no se haya estabilizado en cuanto a su nivel de optimalidad para poder infectar al ser humano. De modo que es posible pensar en la hipótesis de que el virus está todavía sufriendo una presión de selección positiva, por el cual muchos mutantes que se generan de manera espontánea cuando el virus simplemente se replica, compiten entre sí, ¿no? Para ver quién tiene la mejor capacidad de propagarse y de transmitirse. Aquellos mutantes que luego de esta competencia, esta pelea entre los diferentes individuos, sobreviven
bueno, sobreviven es decirlo mal, el virus no es vivo, el virus no es un organismo vivo, pero digamos, aquellos mutantes que tienen la mejor capacidad de transmitirse y de propagarse son los que van a prevalecer en la población y finalmente van a fijarse en la población y son los que vamos a observar y verlos. Ciertamente hay ya estudios que están demostrando que hay algunas mutaciones que parece ser muy importantes para el virus, le confiere una gran ventaja adaptativa y virus que tienen, cepas que tienen esta mutación son las que empezamos cada vez a ver en mayor abundancia en la población. Eh, es difícil predecir qué cosa es lo que vas a ver, hasta dónde va a llegar el virus en cuanto a en su búsqueda de alcanzar su optimalidad. Lo que sabemos es que definitivamente no puede llegar a ser demasiado patogénico, demasiado virulento, porque eso conllevaría a tener una alta tasa de mortalidad, una altísima tasa de mortalidad, y eso causaría que el virus simplemente se autolimite. Eh, si el virus mata a su hospedero natural, el virus no va a poder replicarse, ¿no? La persona va a morir demasiado temprano y el virus no se va a replicar en la cantidad suficiente para seguir propagándose y seguir transmitiéndose. Entonces, debemos descartar cualquier temor de tener un virus extremadamente patogénico. Nunca ha sucedido esto. De hecho, en el año 2012, en la epidemia del MERS, en en el, en el Oriente Medio, la patogenicidad de aquella variante era mucho más alta que la del SARS-CoV-2 que estamos viendo ahora, aunque su virulencia no era tan alta, pero se autolimitó. Parece que en este caso el virus ha alcanzado ciertos parámetros que le han permitido tener esta enorme ventaja para poder transmitirse en la población a una velocidad tan grande como la que estamos viendo. Probablemente una de las ventajas más importantes que tiene el virus es de que antes de que la persona manifieste síntomas, el virus ya se está transmitiendo, ¿no? De modo que las intervenciones en salud pública para detectar tempranamente el virus y poder brindar una intervención tipo aislamiento social o terapéutico, profilaxis a las familias, etcétera, no es posible, ¿no? Ciertamente esto último que he mencionado aún no existe el tratamiento óptimo, no existe la profilaxis, de modo que la comunidad científica mundial sigue trabajando arduamente en encontrarlo, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de una vacuna, entonces, lo que se busca es inmunizar a una persona con una parte del virus que sea capaz de bloquear esta interacción, ¿no? Entonces, los casi ya más o menos 100 esfuerzos mundiales, hay 100 grupos en el mundo que vienen desarrollando o trabajando en el desarrollo de una vacuna, todos han convenido en usar esta proteína, la Spike S1. Nosotros en Farvet, por el mes de abril, al final, nos llegaron nuestros baculovirus y estamos trabajando con 4 variantes de esta proteína. Una es la proteína Spike completa, otra es la S1 solita, otra es la S2 que está atrás y otra es el dominio RBD. Y el dominio S1 lo estamos produciendo en su forma monomérica, en su forma trimérica. Estos antígenos están siendo producidos ya en la planta de Farvet, en Chincha, en bioreactores de 200 litros, alimentados de manera continua a través de un bioreactor de 10 litros que está suministrando los baculovirus, para que las células de insecto produzcan estas proteínas y las secreten al medio extracelular, de donde se cosechan y se purifican. ¿Por qué usamos células de insecto? Esto es una pregunta importante, ¿no? No se puede producir esta proteína en bacteria porque este virus utiliza lo que se llama un proceso de glicosilación. Es decir, la superficie de esta proteína sufre cambios que implican
la unión de carbohidratos en su superficie. Y interesantemente, estos carbohidratos son muy importantes tanto para activar al sistema inmune de la manera correcta como para también detectar anticuerpos circulantes de la manera correcta. Y aquí quisiera hacer un paréntesis respecto de los diferentes kits de diagnóstico serológico, que le llamamos también las pruebas rápidas, que se están distribuyendo comercialmente por todo el mundo. Nosotros hemos echado un vistazo a las diferentes patentes de las compañías que están distribuyendo estos kits y nos sorprendimos de ver que varios de ellos producen esta proteína en bacteria, en E. coli. Eso es fatal porque la bacteria, la E. coli, no puede glicosilar, no sabe ponerle carbohidratos. Y por lo tanto, antígenos de ese tipo están condenados a tener una muy pobre sensibilidad diagnóstica. Y eso es lo que vemos en muchos países del mundo, pruebas serológicas rápidas que han ganado una mala fama debido a un mal diseño y mala producción del antígeno, ¿no? Lo mismo sucede para las vacunas. Esta proteína Spike tiene que producirse con la glicosilación correcta. Por suerte, y yo quiero enfatizar esto, en Farvet, para este momento, ya teníamos, en realidad desde hace varios años, un sistema de producción de antígenos glicosilados que se expresan en células de insecto. Lo que pasa es que los virus aviares, los virus que afectan a las aves, a los pollos, también tienen glicosilación y por lo tanto las vacunas aviares necesitan ser proteínas expresadas de tal manera que tengan esos carbohidratos y las células de insecto son un medio de realizarlo. Entonces, cada bioreactor de 200 litros va a producir aproximadamente un volumen, luego de haber sido concentrado por centrifugación tangencial, de 20 litros de sobrenadante, en los cuales debemos encontrar una cantidad aproximadamente de 600 miligramos de proteína, la cual se purifica a través de cromatografías, en este caso una cromatografía de afinidad del tipo HISTRA. Es una cromatografía que permite atrapar una coladistidina que le ponemos al final de la proteína, que funciona a modo de un anzuelo para que cuando estas proteínas y todo el contenido del medio extracelular que se ha cosechado pase a través de esa columna, solamente las proteínas que tienen ese anzuelo se quedan atrapadas y todas las demás no y se van de largo. De esa manera lo que conseguimos es hacer una purificación de esta proteína. En este momento ya hemos podido purificar el primer litro de proteína RBD, la azul solita, y el primer litro de la proteína Spike S1. El resto sigue en proceso de purificación y esperamos alcanzar una cantidad suficiente para empezar primero con los ensayos en ratones para la vacuna, lo cual seguiríamos con los ensayos en monos. Para esto, cada uno de los antígenos va a ser formulado con 3 adyuvantes, uno de los cuales llegó precisamente el fin de semana y los otros 2 todavía están en camino. Y estas formulaciones van a ser probadas en los ratones a través de 2 vías de inmunización. Una va a ser una inyección intramuscular y la otra va a ser una inyección subcutánea. Estos ratoncitos, que por cierto ya los tenemos, un grupo del bioterio de la Universidad Cayetano y otro grupo del bioterio de la Universidad de San Marcos, a la cual agradecemos públicamente. Muchos investigadores han cedido sus animales, han puesto en stand-by varios estudios que venían realizando para ayudarnos en poder priorizar este ensayo de la prueba de seguridad y de inmunogenicidad en ratones. Entonces, básicamente lo que buscamos es que luego de inmunizar a los ratones con estas formulaciones de la vacuna, lo primero que tenemos que demostrar en un seguimiento de aproximadamente 1 o máximo 2 meses es que los ratones no se enferman, no sufren efectos adversos severos y además necesitamos demostrar que en estos animales se empiezan a generar anticuerpos.
y que estos anticuerpos tienen la capacidad de unirse a la proteína y que además estos anticuerpos pueden neutralizar al virus. Esto último, lamentablemente, no lo podemos hacer en el país, dado que no hay ningún laboratorio en el país por el momento que pueda mantener al virus en cultivo en condiciones de seguridad para que no tengamos un riesgo biológico, ¿no? Una fuga biológica. De modo que necesitamos tomar servicios de empresas extranjeras para que nosotros les mandamos el suero de los ratones, la sangre de los ratones, y ellos verifican si esta sangre tiene la capacidad de neutralizar al virus. Por cierto, todo esto es sumamente costoso y si bien la empresa Farvet comenzó este trabajo autofinanciado, hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de un proyecto de Concitec que hemos podido ganar, el cual nos va a ayudar mucho para cubrir precisamente estos servicios del extranjero que nos van a permitir demostrar si esta proteína, esta vacuna, induce una respuesta protectora en los ratones. Terminado el estudio en los ratones, el siguiente paso es probarlo en primates no humanos, en monos. Y para ello tenemos el apoyo, estamos en conversaciones, yo diría un 95, 98% de posibilidades que así sea, del NAMRU 6. NAMRU 6 es un laboratorio de enfermedades tropicales de la Marina de los Estados Unidos. Está ubicado en el Hospital Naval, en el Callao, y tiene una facilidad BSL-2 para trabajar con monos y hacer pruebas de vacunas. En estos animales igual van a recibir la formulación óptima que se haya demostrado a partir del primer estudio en ratones. Es decir, en ratones probamos todas las combinaciones, encontramos la más adecuada y esta es la que se usa en monos. Y de la misma manera, en el ensayo en monos busca primero demostrar que los animales no tengan problemas severos, serios, de reacciones adversas y que despierten anticuerpos que puedan neutralizar al virus. Terminados los estudios preclínicos en animales, el siguiente paso es empezar los estudios clínicos en humanos. Y los estudios clínicos en humanos tienen tres fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 consiste en buscar un grupo de voluntarios sanos, saludables, que reciban una dosis de la vacuna y nosotros podamos monitorearlos para confirmar que en humanos la vacuna también es segura, que no genere efectos adversos y demostrar que tiene niveles de anticuerpo altos que pueden neutralizar al virus. Seguido de esto vendrían la fase 2, fase 3, que normalmente en condiciones normales involucran varias decenas de meses, con lo cual esto tomaría de 10, 12, 18 meses de tiempo y costaría alrededor de cientos de millones de dólares hacer ese estudio, por lo cual solamente las grandes transnacionales farmacéuticas pueden asumir esos costos. En este momento estamos viviendo una situación completamente diferente a lo normal. Estamos frente a una amenaza aún persistente, no hay tratamientos hasta el momento y cada vez se van agotando más las posibilidades de encontrarlos dentro de los fármacos convencionales. Eh, Estamos viendo que muchas de las terapias que originalmente se habían pensado que podían funcionar, como la hidroxicloroquina, resultaron ser simplemente observaciones anecdóticas, de modo que cuando se ha hecho un estudio controlado, randomizado, en doble ciego, con un rigor estadístico importante, se ha concluido que no tiene ningún efecto significativo. Hasta el momento, el único fármaco que ha mostrado un efecto significativo es el Remdesivir, este antiviral, el cual sí tiene una mejora significativa, estadísticamente hablando, pero es muy marginal, apenas un 30% de mejoría respecto de no tomar nada o tomar un tratamiento estándar. Eso significa que no hay un tratamiento efectivo aún. La enfermedad sigue transmitiéndose, el confinamiento en el mundo trae todos los efectos indirectos sociales, económicos, de modo que urge, es evidente que urge acelerar la producción de una vacuna. Y por lo tanto, las autoridades sanitarias de cada país
En algún momento van a tener que tomar una decisión para acelerar los pasos y tener una vacuna producida sin tanto rigor. En otras palabras, reducir los tiempos de los esquemas de las fases 2 y 3. Es como poner en una balanza, ¿no? Yo quiero tener, por un lado, una vacuna que sea absolutamente segura, pero por otro lado tengo todo el costo social, económico que se genera de no tener la vacuna. Entonces, de repente es ponerlo en un punto de compensación y llegar a soltar, uso la palabra soltar, o hacer disponible ya una vacuna que no haya sido evaluada de una manera tan exhaustiva y por supuesto con un cierto riesgo de que tal vez su eficiencia no sea la más altamente esperada, pero usarla ya pronto, ¿no? Por ejemplo, los esfuerzos de la vacuna en Inglaterra, en Oxford, eh, van a simplificar y fusionar la fase 2 y la fase 3 y ellos han manifestado tener la vacuna disponible antes de fin de año. Ofrecen tenerla para el mes de septiembre. Esto es asombroso, todos esperamos que así sea, aunque en la práctica sabemos que si esto se da, eh, desarrollar los billones, ¿no? Billones de dosis que se necesitan para inmunizar a todo el mundo, eso va a tomar una considerable cantidad de tiempo. Y es razonable que las primeras poblaciones que se van a inmunizar primero van a ser los países en donde la vacuna se haya desarrollado, y luego los socios estratégicos, y van a haber ahí temas económicos muy fuertes para ver hacia dónde la vacuna va a llegar primero. Y obviamente sospechamos que el Perú no va a ser de los países que vaya a recibir primero la vacuna. De modo que como peruanos, aspirar a tener una vacuna propia creo que es un derecho. La comunidad científica viene trabajando arduamente, nuestro grupo en particular en esto. Tenemos fe de que esto debe funcionar. En aves, una vacuna equivalente ha funcionado. Y los estudios previos en China, en Oxford, en Inglaterra y en Estados Unidos, en Moderna, que han pasado ya las pruebas de fase preclínica y los primeros resultados de la fase clínica 1 están mostrando que esta vacuna es segura. Y como les dije en un momento, la proteína que usamos acá en nuestra vacuna que realizamos en Farvet es exactamente la misma proteína que usan otros. Lo que cambia es, uno, el adyuvante y dos, la vía de administración. El adyuvante es la sustancia con la cual la proteína se mezcla para que pueda estimular al sistema inmune. El adyuvante es un exacerba el sistema inmune, ¿no? Lo despierta. De modo que cuando ve la proteína del virus, produce la respuesta inmunológica más potente posible. Eh, Cada grupo usa diferentes adyuvantes, no hay uno solo, hay muchos. Por lo tanto, cada nosotros estamos probando adyuvantes en base a la escalena y algunos otros más que van a llegar. La otra variante que se observa en estos esfuerzos de vacuna es la vía de administración. Hay vacunas como la de Oxford, en Inglaterra, que usan un virus que es inocuo para el humano, el cual lleva la proteína hacia las células del sistema inmunológico, las células presentadoras de antígeno. El Moderna usa una vacuna de ARN embebida en una partícula tipo liposoma. Y es el ARN el que llega a la célula y de pronto se traduce y produce esta presentación de proteínas. Nosotros en este momento venimos evaluando la aproximación más clásica, que es producir la proteína recombinante purificada y administrarla. Sin embargo, debo darles una noticia que es verdaderamente una primicia. Eh, Estamos también por probar una salmonela rugosa avirulenta, la cual lleva dentro de sí la proteína RBD. Esta salmonela rugosa, con la capacidad de albergar material genético, ha sido desarrollada en Farvet en los últimos años. Tiene una patente internacional que cubre tanto a China como a los Estados Unidos y trabaja estupendamente bien en aves. Y creemos que también podría trabajar muy bien en humanos para este problema del COVID.
para ganar tiempo, porque no tenemos tantas manos para trabajar todas estas variantes de opciones, mandamos a modificar el genoma de esta Salmonella rugosa en una compañía biotecnológica en el extranjero, por supuesto con todas las seguridades de confidencialidad del caso, y está ya por llegar en los próximos días, de modo que sería una alternativa novedosa también, ya que ninguno de los 100 esfuerzos mundiales por buscar la vacuna ha contemplado el uso de una salmonela. Esta salmonela, esta sería una vacuna oral, la salmonela entraría al intestino, mostraría a la proteína Spike, a las células presentadoras de antígeno, lo cual es bueno, dado que los casos severos, graves de COVID están asociados a daño intestinal importante, ¿no? Y también se ha visto en aves que existe una respuesta inmune sistémica, con lo cual implica que la proteína llega al sistema circulatorio y es visto por el sistema inmunológico de las aves. Y también creemos que esto podría ocurrir de manera similar con los humanos. Entonces, solo esperamos completar muy rápidamente el estudio en ratones, el cual debería iniciarse probablemente en 2 semanas. San Marcos nos ha ofrecido la camada de 200 ratones para el 25 de mayo. En Cayetano tenemos 167 ratones listos a espera y estamos trabajando ya en todo el diseño y todas las coordinaciones, esperando que lleguen los 2 adyuvantes finales para hacer este ensayo que les comento. Esperamos también ya definir los protocolos con NAMRU para rápidamente escalar al ensayo en monos y si todo sale bien, escalar, ojalá se pueda, esto no es seguro, pero haremos el mejor esfuerzo para realizar la fase 1 en el país, ¿no? Lo que sucede es que normalmente para probar, hacer un ensayo clínico en el país, necesitamos que los productos, medicamentos o vacunas en este caso, hayan sido producidas bajo condiciones o normas que se llaman GMP, que son buenas prácticas de manufactura. Y una de ellas es que el laboratorio solamente debe producir productos humanos y no veterinarios, por ejemplo. Entonces, frente a esto, en los últimos ya 45 días, la planta de Farvet detuvo toda producción de vacunas humanas, perdón, veterinarias. Hubo ya un stock para las vacunas de pollos, que por cierto, la producción de pollos ha bajado bastante por el problema del confinamiento. De modo que en este momento la planta está dedicándose exclusivamente a la producción de esta vacuna y a la terapia que en unos minutos paso a explicar de una manera muy rápida. Entonces, esperamos que podamos tener una recertificación de Farvet, un visto bueno para permitirnos que la vacuna que se vaya a manufacturar, por cierto, se manufactura en un equipamiento que son bioreactores, se llaman single use o de uso único, los cuales usan un sistema de bolsas herméticamente selladas, certificadas para producción de vacunas humanas, de modo que no hay ninguna posibilidad de contaminación cruzada. Lo mismo con los sistemas de centrifugación tangencial y de purificación. Todo lo estamos haciendo con columnas nuevas, materiales nuevos, recientemente adquirido. Todos los sistemas han sido limpiados y no hay nada en Farvet Chincha en este momento, excepto este trabajo de la vacuna y del proyecto de terapia con anticuerpos de gallinas. Bien, entonces eso es con vacunas. Y contarles muy brevemente, discúlpenme si me estoy pasando del tiempo, Modesto, tú me dirás si tengo tu venia para seguir un poquito más. Perfecto, sí, no, está muy interesante. Ya, Modesto, gracias. Perdonen el exceso de tiempo. Eh, Dado que ya tenemos las proteínas producidas, y eso es una gran ventaja porque esa es la parte más difícil, diría yo, o la parte crítica. Mientras estamos a la espera de tener los resultados en animales, se nos ocurrió algo que, bueno, no es súper novedoso, ya todos lo sabemos, tratar de producir anticuerpos que ayuden a proteger a los pacientes, ¿no? A ver, lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros nos inmunizamos,
nosotros tenemos que estar sanos. Inyectamos la proteína del virus a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo levanta una respuesta inmunológica contra esta proteína. Esta respuesta inmunológica tiene una memoria, de modo que si en el futuro nos infectamos, es decir, si el virus ingresa, nuestro sistema inmune, como ya tiene memoria, reacciona muy rápidamente y produce una respuesta para neutralizar al virus. Esto no ocurre cuando la persona no está inmunizada. El virus ingresa, el sistema inmunológico tarda varios días para poder despertarse y montar una respuesta. Y lamentablemente en esos varios días el virus ya hizo bastante daño que generó el cuadro clínico que manda a nuestros pacientes a cuidados intensivos y toma y cobra muchas vidas, como estamos viendo. Entonces, la idea es, en vez de inyectar la proteína para que nuestro cuerpo produzca los anticuerpos, ¿por qué no hacemos que los anticuerpos ingresen al cuerpo? ¿No? En este momento, la terapia más obvia es tomamos sangre de personas que han tenido COVID y que ya se recuperaron. A partir de la sangre purificamos los anticuerpos y esos anticuerpos los inyectamos a los pacientes con COVID, los más severos. Y esos anticuerpos que ingresan al cuerpo empiezan a combatir al virus y lo sacan del estado severo, grave por lo menos. Eso es la terapia que se llama inmunidad pasiva. El Perú está pronto a realizarlo si es que ya no lo está realizando. Recuerdo haber escuchado ahí una entrevista en donde el INS está participando en esto y esperamos todos, por supuesto, que ya lo hayan logrado o que estén muy cerca de hacerlo. Eh, si bien esto funciona, tenemos una limitante y es que la sangre que se puede sacar de una persona que pueda ayudar a otros es escasa y apenas podríamos ayudar entiendo, que a 2 o 3 pacientes. De modo que podemos buscar otras alternativas. Los anticuerpos que necesitamos no solo pueden provenir de humanos, pueden provenir de otras fuentes, como por ejemplo fuentes animales. Y aquí tenemos varias opciones. En Bélgica y en Australia vienen trabajando en los anticuerpos de los camélidos sudamericanos, las llamas, las alpacas, las vicuñas, los cuales tienen una característica muy importante y es que una variante de los anticuerpos de estos animales corresponde a lo que se llama una molécula única de bajo peso molecular. Normalmente los anticuerpos humanos son cadenas pesadas, son tetrámeros, son 4 subunidades, 2 ligeras, 2 pesadas, y por lo tanto la producción de ellos implica procesos moleculares y celulares complejos. Hay que aislar el linfocito B con una célula cancerígena para construir lo que se llama un hibridoma, que es una variante de un linfocito B que es perpetuo, no se muere, y por lo tanto a lo largo de toda su vida empieza a producir y a fabricar anticuerpos. Esto es factible, se realiza, es estándar, lo hemos hecho en Farvet antes, lo hemos hecho en Cayetano antes, pero el proceso para lograrlo es largo y complejo y tomaría muchos meses realizarlo. En cambio, cuando trabajamos con la variante de los anticuerpos de los camélidos sudamericanos, que son mucho más pequeños, tenemos alternativas mucho más rápidas, mucho más simples y económicas para producirlos en menor tiempo. Estrictamente lo que se hace es, a estos camélidos se les inmuniza con la vacuna, luego se hace una purificación de linfocitos, se hace una extracción del material genético, se clona, en este caso, en vectores, que pueden ser unos virus como unos fagos. Luego estos fagos se seleccionan para ver cuál de ellos trae consigo el anticuerpo que deseamos y al seleccionarlo podemos encontrar el material genético, el cual lo clonamos en un vector de expresión y empezamos a producir esta proteína en grandes cantidades. En este momento en Chincha tenemos ya algunas llamas, estamos ya a punto de iniciar la inmunización de ellas con las proteínas que hemos purificado ya a partir de este litro de la S1 y 1 litro de RBD purificadas.
De modo que tenemos una esperanza importante en ir por ese lado. Alternativamente, da la casualidad, Modesto, las cosas ocurren por algo, ¿no? De que precisamente en Chincha, en Farbet, tenemos una planta de gallinas SPF. Las gallinas SPF son gallinas que son libres de patógenos por varias generaciones. De modo que son medios biológicos interesantes para ver la producción en gran cantidad de anticuerpos. Entonces, lo que hemos hecho, y esto ocurrió el sábado, madre, o sea, el sábado anterior, no este último, sino el tras anterior, hemos inmunizado un grupo de gallinas SPF con la proteína S1 y con la proteína RBD. Cuando nosotros inmunizamos gallinas, los anticuerpos que aparecen en las RBD se transmiten al huevo, específicamente a la yema. Esto con el propósito de que cuando nazcan los pollitos no nazcan desprotegidos, sino que nazcan con una inmunidad mínima suficiente para que puedan sobrevivir a la intemperie y a las infecciones del medio ambiente. Hay estudios previos en donde el IgG, así se llama el anticuerpo de la gallina, inyectado en ratones y en cerdos, perdón, dado vía oral en ratones y en cerdos, logran cruzar la barrera intestinal y llegar al sistema sanguíneo y con ello ejercer un efecto funcional adecuado. En estos estudios se suministró vía oral yema de huevo liofilizada y también anticuerpos liofilizados a estos animales por sonda nasogástrica, que es precisamente la sonda que tienen los pacientes COVID en UCI, porque por sonda nasogástrica es como se les alimenta, de modo que estos animales, luego de recibir esta dosis de anticuerpos IgG de gallina, del huevo de la gallina, vieron 8 horas después que estos anticuerpos ya estaban presentes en sangre y por lo tanto, y además se encuentra que estos anticuerpos en sangre son funcionales, es decir, tienen capacidad de neutralizar, en ese caso el estudio correspondía a una toxina, en nuestro caso será neutralizar al virus. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de 2 semanas, digo 2 porque una gallina toma 3 semanas en desarrollar un subpico de anticuerpos y estas gallinitas, ciertamente la primera gallinita que inmunizamos se le puso el nombre Esperanza, ¿no? Por la esperanza que tenemos en este estudio. Estará dando sus primeros huevos hiperinmunizados en 2 semanas más, a partir de los cuales empezaremos a hacer un estudio en cerdos. La idea es sedar de cerdos y administrarles los anticuerpos de la gallina de 3 maneras. Uno, cruda, yema cruda por sonda nasogástrica. Otro, Mirko, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla para verte? oh sí, claro, Ahí está. ok, gracias. Entonces, uno será administrar los anticuerpos a los cerditos, lechoncitos recién nacidos de pocos días por vía nasogástrica y estaremos suministrando la yema cruda, luego la yema deshidratada liofilizada y también estaremos suministrando un cóctel de anticuerpos purificados. Además, usaremos una vía de una inyección subcutánea de estos anticuerpos en la barriga del animal. No hay que olvidarnos que esta estrategia se usa mucho, especialmente en rabia, como ustedes recuerdan. Si una persona ha sido mordida por un animal que se sospecha de rabia, recibe una serie de inyecciones de manera subcutánea a nivel del estómago. Estos son anticuerpos de caballo que se han purificado a partir de animales que han sido inmunizados con el virus atenuado de la rabia, ¿no?
De modo que la inmunidad pasiva es una estrategia usada ampliamente. Ahora, en el caso de los huevos para los humanos, no hay que olvidarnos que nosotros comemos huevo todos los días. Si bien la mayor cantidad de veces lo comemos crudo o frito, también comemos huevo crudo, ¿no? En jugo, etcétera. De modo que cada vez que comemos un huevo crudo, estamos ingiriendo también anticuerpos IgY que están en la yema de ese huevo. Esos son los anticuerpos IgY que se generaron cuando las gallinas fueron vacunadas en las granjas para evitar que se enfermen contra las diversas enfermedades aviares existentes. Y estos anticuerpos son inocuos al ser humano, no nos hacen nada. Todo el tiempo estamos consumiendo IgY de gallinas. Eh, es importante también mencionar que cuando nosotros generamos los anticuerpos IgY en el huevo de las gallinas, estos no son monoclonales, es decir, no son de un solo tipo. Son anticuerpos, sinceramente no lo sé, pero estaba pensando probablemente de cientos de variantes, quizá 1000, no lo sé, pero de cientos de variantes que son anticuerpos que tienen la capacidad de unirse a la proteína viral en diferentes lugares, en diferentes zonas. Eso es conveniente, dado que en estos momentos los esfuerzos, hay 3 compañías, he podido leer al menos en la literatura, que vienen trabajando, una es en Estados Unidos, California, lo leí anoche precisamente, que está trabajando con unos anticuerpos monoclonales que los van a dar en un cóctel de 3 tipos. 3 tipos de anticuerpos monoclonales que se unen a 3 regiones diferentes del virus que tienen capacidad de neutralizar. Las gallinas producen anticuerpos hiperinmunes policlonales, es decir, son cientos de formas de anticuerpos que se unen a diferentes regiones de la proteína del virus. Esto es particularmente muy importante. No es para alarmar, pero debo decir que es una posibilidad de que en algún momento una variante viral tenga una mutación que impida que un anticuerpo se le una. Y de esa manera, ese mutante tiene una ventaja adaptativa, ha sido positivamente seleccionado por la naturaleza, por la presión de selección, y ahora esa variante del virus es resistente a esos anticuerpos, ¿no? Es lo que se llama resistencia inmunológica. Eh, Esperemos que no suceda, nadie lo sabe aún, es muy difícil de prever, pero existe una posibilidad, por supuesto, ¿no? Mientras sea diferente de cero, sabemos que está ahí, por supuesto. De modo que tener en la yema del huevo la presencia de cientos de anticuerpos dirigidos contra diferentes lugares de la proteína viral es evidente que nos hace creer que si en algún momento hay una mutante que ha modificado el epítope inmunogénico donde el anticuerpo se une, de modo que ahora ya no se une, tenemos un backup de cientos de anticuerpos más que se van a unir a otros lugares y van a poder seguir neutralizando al virus. Entonces creemos que eso es muy importante. Y por último, lo que también les quería comentar es que eh, los anticuerpos de la gallina, cuando ingresan al cuerpo humano, no generan una reacción inmunológica contra ellos. Es decir, no son vistos como una proteína extraña, lo cual ocurre normalmente cuando ingresa un antígeno en nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmune lo reconoce como extraño e inmediatamente despierta una respuesta inmunológica contra él. En el caso de los IgGs de gallina, hay muchos artículos que han demostrado que el sistema inmunológico humano no reacciona contra él. Esto probablemente se debe a alguna característica evolutiva. Hay que recordar, la gallina es mucho más primigenia Un es mucho más dinosaurio. primitiva que el humano, ¿no? Viene desde, digamos, mucho más conectado con dinosaurios, etcétera. Y probablemente haya algo ahí desde el punto de vista evolutivo, estructural, que hace que no lo reconozcamos como extraño. Y ciertamente eso es lo que ocurre. Tal vez el hecho de que nosotros consumimos huevos
también, y para no desarrollar una respuesta inmune contra el huevo tan fuerte, también hemos nosotros los humanos evolucionado de tal manera que no los recibimos como extraños, ¿no? El tema es que es posible, creemos, hacer una terapia de IgGs a partir de gallinas inmunizadas. Si bien en este momento en Farvet tenemos alrededor de 2.000 gallinas SPF que estaremos inmunizando, 2.000 gallinas no permitirían, por supuesto, cubrir una demanda del país. Creemos, sin embargo, que las gallinas de corral comunes y corrientes podrían también ser una fuente importante de huevos con anticuerpos contra el virus. Solo en Chincha tenemos La Calera, San Fernando y en muchos lugares del Perú, grandes granjas tecnificadas en donde hay millones de gallinas ponedoras. Podríamos imaginarnos producir una vacuna veterinaria es mucho más rápido en términos de regulaciones para poder aplicarla muy rápidamente y poder rápidamente obtener los anticuerpos de los huevos de las gallinas inmunizadas. Necesitamos hacer un estudio y eso estamos priorizando esta semana rápidamente, en el cual queremos vacunar una gallina SPF y una gallina normal, la llamo así, de granja, inmunizarlas las dos con la misma dosis de proteínas del virus y evaluar cuál es la cantidad, la abundancia relativa, la abundancia del anticuerpo específico de interés contra el virus que podemos nosotros obtener a partir del huevo SPF versus del huevo normal. Esperamos, ojalá así sea, que las gallinas normales puedan mostrar en sus huevos una alta cantidad de IgG contra el virus. ¿Por qué? Porque de esta manera la purificación sería muy simple, solo tendríamos que hacer una purificación de IgGs totales y el método bioquímico para ello es muy simple, muy rápido y muy económico. De modo que podríamos tener suministro de antígenos, de anticuerpos, perdón, en enormes cantidades para ponerlos a disposición del Ministerio de Salud, etcétera, para que rápidamente puedan ser usados en pacientes. Y no solo en pacientes, sino también podría ser usado como un medio profiláctico para personas susceptibles, ¿no? Personas de edad avanzada, personas que están en contacto con pacientes COVID, ¿no? El cuerpo médico, enfermeras, etcétera, policías, ¿no? Fuerzas armadas, gente que está en mucho más riesgo que otra población. Eh, de modo que podríamos tenerlo a disposición. Lo peor que podría pasar es que en los huevos de las gallinas normales, la cantidad de anticuerpo de interés contra el virus sea tan pequeña que luego de la purificación de IgGs totales necesitemos tal vez hacer un segundo paso de purificación para purificar solamente los anticuerpos específicos contra el virus, ¿no? Esperamos los resultados en una semana o dos máximo. Eh, no tenemos que llegar a los niveles del pico de anticuerpos de la gallina. Puede ser lo que se puede rescatar en una o dos semanas y hacer ya la comparación. Sería una comparación estadística, por supuesto. Yo dije una a una, pero en realidad tendríamos que tener por lo menos 10 gallinas por grupo para tener una estadística no paramétrica mínima necesaria. Y con eso responder a esta duda. Y si todo sale bien, ojalá con suerte encontremos que las gallinas que no son SPF produzcan suficiente cantidad de IgG en el huevo. Eso nos abriría una enorme esperanza porque podríamos tomar convenios con estas empresas, San Fernando, La Calera, etcétera, para vacunar sus gallinas ponedoras y ponernos a obtener anticuerpos IgG a partir de la yema de estos animales, ¿no? Esto no es una vacuna, esto es una terapia, repito,
Esto sirve para las personas que están enfermas y tratar de sacarlas de los cuadros agudos, o como medio profiláctico, lo cual implica estar consumiendo estos anticuerpos IgIs del huevo de manera regular, periódica. Una sola dosis no es suficiente porque el IgE llega a circulación, está activo por un tiempo y luego se degrada. De modo que hay que estar suministrando permanentemente el IgE para que tengamos un efecto sostenido en el tiempo. Y bueno, eso es modesto. De repente, solo para terminar, comentarles que junto a estos dos proyectos venimos comenzando a trabajar en un tercer proyecto que tuvimos la suerte de que ha sido financiado por Concitec, que consiste en desarrollar una plataforma libre del virus que nos va a permitir hacer un cribado, un tamizaje, un screening, eh, para tratar de encontrar sustancias que tengan un potencial efecto anti-COVID. Eh, Sabemos que la Amazonía peruana es una farmacia universal que todavía no ha sido explorada y tiene un potencial de ofrecernos tantas cosas novedosas y eventualmente una sustancia, un producto natural, un extracto de planta o algo que tenga la capacidad de frenar, de ayudarnos en algo, por lo menos para paliar los síntomas y reducir la mortalidad asociada al COVID. En ese sentido, estamos trabajando en un sistema que consiste en un cultivo de células. Son células Vero E6 que han sido gentilmente donadas a nuestro grupo por el Instituto Nacional de Salud. Eh, Tenemos ya la proteína S1 del virus y la idea es sobre este cultivo de células, agregamos la proteína S1. Normalmente la proteína S1 se va a pegar fuertemente a la célula, al receptor AC2. Entonces lo que buscamos es la proteína S1 primero preincubarla con la sustancia que estamos evaluando. Un extracto, un principio activo o algún fármaco estándar que no ha sido explorado. Una vez que se ha preincubado, esperamos que esta sustancia pueda unirse a la proteína S1. De modo que cuando se une y por lo tanto ya no lo detectamos. Entonces, vamos a detectar dos métodos, uno es por fluorescencia y el otro por colorimetría, los cuales vamos a estandarizar. Y quisiera hacer una invocación a la comunidad científica, a la comunidad que trabaja en productos naturales, etcétera, si es que están pensando tener algún producto interesante que se pueda evaluar por esta alternativa. Si desean, nosotros vamos a tener la capacidad de ofrecer nuestro sistema y el know-how a quienes lo soliciten para que hagan sus cultivos celulares y realicen sus ensayos. Y si no tienen la capacidad, veremos la forma de colaborar y recepcionar sus moléculas, sustancias, drogas, principios naturales, productos naturales, extractos, etcétera, para probarlos en el laboratorio. Aquellos que demuestren la capacidad de inhibir la unión de S1 contra la droga serán enviados a una compañía extranjera a través de un servicio de terceros para que prueben aquella molécula con el virus y vean si tiene la capacidad de hacer una neutralización del virus. Adicionalmente a esto, estamos produciendo la proteasa viral y de la misma manera queremos explorar la posibilidad de que alguna sustancia natural de las que las grandes farmacéuticas en estos momentos no vienen evaluando y los ensayos clínicos que se vienen dando no vienen evaluando, contribuir con un granito de arena por ahí es lo que queremos y explorar lo que nadie está explorando en estos momentos. No pretendemos ir de igual a igual con un superlaboratorio de Estados Unidos o Europa, ni mucho menos con una farmacéutica. No tenemos absolutamente ninguna chance de hacerlo, pero lo que sí podemos hacer es modestamente ir explorando productos naturales de nuestro país, ¿no?
Ciertamente ya hemos tenido 2 correos de 2 doctores que nos han ofrecido enviar algunas plantas que ellos han visto en experiencia personal, anecdótica aún, que tiene aparentemente capacidad de curar rápidamente a los pacientes COVID en Piura y en Tarapoto. De modo que estas son cosas que queremos hacer y queremos convocar a la comunidad científica a hacer una red de colaboración lo más amplia posible para tener la posibilidad de explorar mucho más rápido estas opciones de tratamiento que también nos ofrecen nuestros productos naturales. Bueno, Modesto, eso es lo que quería comentarles. Nuevamente, ahora sí me excedí largamente. Disculpen, por favor, por haber movido sus horarios. Gracias, gracias, Mirko. ¿Alguna pregunta podrías responder, por favor? Claro, están en el chat, ¿no es cierto? Claro, claro. A ver, voy desde arriba. Dice... Lucy nos dice eso que mencionaban del plasma, donantes de plasma. El plasma es el componente de la sangre en donde encontramos los anticuerpos. Y una persona que se enfermó de COVID y que sanó, que ya ha sido dado de alta, se supone que ya no tiene partículas virales en su cuerpo, es un donante de plasma potencial. Ojalá que todos nuestros casos recuperados estén donando su sangre, porque eso va a ayudar a muchos pacientes. Carmen pregunta, dice, profesor Mirko, gracias por la investigación. Sigo sus propuestas y avances por los medios de comunicación. La realidad es asustadora y nos queda redoblar todo cuidado. Lamentablemente, cuando hablamos en público, no necesariamente somos positivos. Tratamos de mostrar todos los ángulos. No deseamos sonar apocalípticos, por supuesto. Cuando hablamos de las mutaciones y la resistencia inmunológica, es una posibilidad. En lo personal, no creo que se vaya a dar. No creo que las mutaciones se den tan rápido como para que ello ocurra. Mi confianza personal es que deberían estar funcionando las vacunas, y así como también las terapias. Nos habla Mario, interesante la investigación en los camélidos sudamericanos. Sí, ciertamente es muy interesante y prometedor, considerando que en Bélgica y en Australia ya lo han logrado. Ya tienen unos anticuerpos de camélidos monoclonales que han demostrado tener capacidad antiviral. Una opción sería colaborar con ellos, pero es difícil, dado que aquí existen muchos intereses económicos de por medio, patentes, etcétera. De modo que, aunque estamos haciendo el intento de establecer lazos con ellos, una posibilidad es producir nuestro propio anticuerpo de camélido, lo cual, como les digo, es relativamente simple. Mirko, tienes una pregunta del profesor Jorge Linares de la Universidad de Versalles. Jorge. Sí, bueno, realmente estoy muy impresionado de tu trabajo, Mirko. Ojalá que haya muchos Mirkos así en el Perú, para que eso permita avanzar mucho la ciencia en el Perú. Digamos, yo tengo en realidad varias preguntas, pero me parece que esta opción que están tomando ustedes con la parte de las gallinas y de las yemas, de los huevos de las gallinas, me parece que es una parte muy peculiar y probablemente no hay otros grupos que estén haciendo esto. Ahora, yo tendría una pregunta, ojalá que funcione, que ustedes inyecten a las gallinas naturales y tengan también una fuerte densidad de estos IgY. Ahora, me decías que este IgY se degrada con el tiempo. O sea, cuando va la persona, tú dices que la persona tendría que tomar los huevos todo el resto de su vida. O sea, ¿por qué ese tipo de anticuerpos se degrada?
Gracias por la pregunta. En realidad, no solo este IgY, este IgY se degrada, sino cualquier proteína que está circulando en sangre va a tener un tiempo de vida media antes de degradarse. Eso es un proceso natural. Las proteínas que tienen el mayor tiempo de vida media duran aproximadamente entre 2 y 3 semanas, como por ejemplo la transferrina o ah, la albúmina, ¿no? Pero otras proteínas que diferentes de estas se degradan, algunas en pocos días, otras incluso en horas. El IgY no tiene un efecto específico del sistema inmune humano, es decir, no desarrollamos anticuerpos contra el IgY, lo cual es estupendo. De hacerlo, eso sería fatal y arruinaría toda esta estrategia. Sin embargo, el IgY, una vez que llega al sistema circulatorio humano, va a permanecer estable por un tiempo. Y como cualquier proteína, ya sea humana o no humana, va a degradarse espontáneamente. Y es que la estabilidad no es tan alta, las características físico-químicas del ambiente, la fuerza iónica, el pH, la temperatura, etcétera, contribuyen a que gradualmente los antígenos vayan perdiendo su estructura y vayan perdiendo su función y pasen a ser degradados e interiorizados por las células del sistema inmunológico, quienes en este caso serían las células presentadoras de antígenos, por ejemplo. Eso significa que este tratamiento, como usted bien dice, debería ser sostenido. Lo que necesitamos averiguar es de qué manera deberíamos sostener este tratamiento. Les mencioné que íbamos a hacer un estudio con 10 cerditos para evaluar primero cuál variante sería la adecuada. Una vez que encontremos la variante adecuada, pasaremos a 2 cerditos, los cuales mantendremos en sedación por un lapso de unos 10 días, al cual estaríamos monitoreando cada hora para ir viendo cómo están cambiando los títulos de anticuerpo específicos. Y lo que necesitamos hacer es ajustar la dosis del IgY que tenemos que suministrar, tanto en cantidad como en intervalos de tiempo, para poder asegurarnos de que estos animales alcancen en su sangre una concentración de anticuerpos compatible del orden de magnitud de lo que observamos en los pacientes que están con COVID, en este caso anticuerpos IgG, para tener al menos un nivel de anticuerpos circulantes con concentraciones equivalentes y por lo tanto tener un efecto protector positivo. Ya, perfecto. Una pequeña, o sea, has mencionado unos gráficos en los que mencionas el binding energy. ¿Esos son cálculos de DFT? ¿Son cálculos ab initio o cálculos No, DFT? Debe ser DFT, ¿no? no, esos son cálculos mucho más simples. Son minimizaciones de energía y son cálculos de potencial electrostático groseros. Gracias por la pregunta y yo quería aquí, si me lo permiten, por favor, hacer un agradecimiento especial, muy especial a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Todos los cálculos que hemos venido haciendo los hemos venido realizando en nuestras computadoras, en nuestro laboratorio en Cayetano. Tenemos 20 estaciones GPU Titan X CUDA, las cuales nos permiten hacer cálculos de una manera razonablemente rápida. Nuestro equipo de estudiantes trabaja desde casa, todo lo accedemos por internet y ahí es donde venimos realizando esto. Sin embargo, estos cálculos, como usted comprenderá, no son los más exactos posibles. Y si pretendemos hacer cálculos ab initio con teoría de densidad funcional, DFT, o dinámicas moleculares prolongadas como de 1 microsegundo, por ejemplo, para nuestro modesto sistema de cómputo que tenemos en Cayetano nos tomaría semanas o meses. Curiosamente, a fines del año pasado, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica inauguró la supercomputadora de dicha universidad, en donde ha tenido una inversión de
no lo recuerdo, pero creo que son como $7 millones en equipos de cómputo y varios millones de dólares más en construcción civil anexa en la infraestructura. Y es la supercomputadora más poderosa del Perú y una de las más potentes de Latinoamérica. Y hace una semana, conversando con sus autoridades, accedieron a facilitarnos dicha infraestructura. Hace pocos días ya logramos compilar y ejecutar softwares como Gromax, como Nandi, y nos ha permitido ya hacer nuestra primera dinámica molecular de 1 microsegundo en un poco más de un día. 1 microsegundo en nuestra infraestructura de cómputo en Cayetano nos tomaría 4 meses probablemente. Así de fácil, así de largo o quizá más. Y eso que no hemos usado toda la potencia computacional. De modo que estamos muy contentos, muy entusiasmados y estamos en capacidad ahora de hacer estas rectificaciones usando teorías más poderosas, mecánico-cuánticas, unidas con dinámica molecular, para entender mejor los cambios estructurales que se generan a partir de las mutaciones y para entender mejor de qué manera esto afecta a la interacción de estas proteínas con los receptores de las células humanas. Perfecto, me parece muy bien, porque si entendí bien la primera parte, el objetivo de ustedes, en la parte de la vacuna, es, digamos, pedir que este RGB, que le llaman, ¿no?, se adhiera a la proteína, y más bien ustedes le proponen otros elementos, tales que su delta G sea más negativo que con esto, ¿no? Entonces, yo me imaginaba que estos otros elementos, uno puede más o menos orientar la investigación de repente con ciertos cálculos de DFT, ¿no? Uno puede de repente, en lugar de tal tipo de compuestos, ver si hay cálculos que dicen esto sería mejor, y entonces ustedes pueden de repente buscar otro. Absolutamente correcto, exactamente. Y esa es precisamente la estrategia que estamos siguiendo en el estudio que ha sido financiado por Concitec para encontrar tratamientos alternativos de fármacos, moléculas, sustancias, principios activos. La idea no solamente es explorar in vitro, experimentalmente con un cultivo de células y poder evaluar qué sustancias tienen efecto de inhibir la unión del virus o de inhibir a la proteasa viral. Recuerden que les comenté, estamos apuntando a estos dos targets, la S1 para evitar que se una al receptor humano y la proteasa viral para evitar que haga los cortes proteolíticos Es importantes. la otra etapa, sí. Entonces, in silico, computacionalmente, en este momento estamos explorando una librería de moléculas aprobadas por FDA para ver la capacidad que tienen de interactuar tanto con la proteasa como con S1. Esto hemos comenzado recién, hace 2 días, porque nos costó tiempo, gracias a la gran ayuda de los ingenieros Edward Peña, Erwin Peña y el ingeniero Paco, caray, lo lamento, se me fue su apellido, nuestro querido amigo Paco en ICA. Todos son doctores, ingenieros y doctores en ciencias de la computación, y tienen a cargo esta plataforma, esta supercomputadora de la Universidad San Luis Gonzaga. Han sido muchos días de refinamiento para poner a punto los softwares, y recién hace 2 días ya hemos visto que están funcionando óptimamente y trabajando al 100% esta supercomputadora. De modo que estamos explorando una librería de fármacos y también moléculas que no han sido probadas farmacológicamente. Por ejemplo, los flavonoides han sido reportados como tener una potencial actividad de inhibición de la proteasa viral. De modo que ya tenemos la estructura modelada de la proteasa viral y ahora estamos realizando análisis de interacción y dinámica molecular, docking, minimización de energía y dinámica molecular para evaluar el delta G de Gibbs de interacción de estos flavonoides con
con la proteasa, ¿no? Y para la proteasa podemos inhibir tres cosas. Puede unirse directamente al sitio activo o puede unirse a la interfase de dimerización. Sucede que esta proteasa es un dímero, es un homodímero. Y para funcionar, estas dos subunidades tienen que unirse. De modo que una molécula que pueda intercalarse entre ambas puede evitar dicha dimerización y con ello inactivar la función proteolítica también y detener todo el progreso de la infección del virus, ¿no? De modo que sí, el trabajo computacional in silico es también bastante importante y lo estamos considerando en estos momentos. Bueno, Mirko, te hemos capturado un buen tiempo. Te agradezco mucho por esta intervención científica. Una pregunta me gustaría hacer también. Tu formación de físico cuántico, electrónico, biólogo, tu cerebro debe ser un caos. ¿Cómo has logrado poner orden tanto conocimiento que, menos mal para el Perú, está pues no creando caos afuera, sino más bien buscando orden en esta guerra terrible contra el enemigo invisible que tú con tu nanotecnología, las supercomputadoras, etcétera, estás participando en esta batalla? A ver, explícanos un poco para los jóvenes que no son tan conocedores de la cuántica, ¿cómo es posible combinar estos conocimientos para luchar contra el COVID? A ver, buen punto, Modesto. Yo he tenido varios estudiantes en Cayetano que empezaron con una formación de biología y luego los alentamos a que estudien cursos de física. Tuvieron la oportunidad de ir a la UNI, a la Facultad de Ciencias, a tomar cursos de física y luego se fueron a hacer su doctorado en biofísica. Así como también hemos tenido estudiantes de física, varios chicos de física. Mi primer estudiante de física de la UNI es el doctor Willy Evangelista, quien hizo su maestría en bioquímica. Entonces, siempre queda ese ánimo de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y en mi caso, mi formación inicial fue en física, en la UNI. Efectivamente, yo tenía toda la orientación muy fuerte a lo que era gravitación. Trabajaba mucho con el profesor Balki, que en paz descanse, con el profesor Armando Bernoy, haciendo un poco de teoría de campos, un tema muy teórico. Pero bueno, hubieron razones personales, familiares, que no me permitieron viajar a hacer mi doctorado. Iba a viajar a Trieste, al Centro Internacional de Física Teórica, y tuve la necesidad así muy fuerte de tener que quedarme en el país, ¿no? Era la época del terrorismo, etcétera, mi familia, estábamos un poco vulnerables, ¿no? Perdimos a mi papá, etcétera. Y lo único que me quedaba era tratar de seguir avanzando en mis estudios en el país, ¿no? Y te confieso que si yo no hubiera estudiado física, probablemente hubiera estudiado biología. El mundo biológico siempre fue algo que en mí me motivó mucho. Y era un escenario, un reto enorme para trabajar. A diferencia de la física, en donde solemos trabajar en sistemas, si estamos en física teórica, o en sistemas muy controlados, cuando lo vemos en un medio experimental. El mundo biológico es un reto enorme, ¿no? Es un sistema abierto, lejos del equilibrio, hace intercambios extrañísimos, son una infinidad de moléculas coordinando entre sí, de modo que buscar entender ese fenómeno era todo un reto, creo. Creo que cualquier físico que empieza a familiarizarse un poco con el mundo biológico reconoce que es un reto enorme, ¿no? Y como tal, da esa curiosidad de tratar de conocerlo y contribuir. Y así cuando llegué a Cayetano y hice mi maestría en bioquímica, conocí ahí a mi maestro, el profesor Jorge Arévalo. Mi maestro en la UNI, evidentemente, fue el profesor Balki, el profesor Armando Bernoy y muchos más. En Cayetano fue el doctor Jorge Arévalo quien me motivó mucho, sin conocerme, recuerdo, me prestó unos libros hermosos que me los llevé a mi casa una semana. Tuve que volver a las 2 porque no tuve tiempo. Él me dijo que nunca se preocupó, que confiaba que se los iba a devolver.
Y así poco a poco nos conocimos y empecé a trabajar en estudiar cómo la estabilidad termodinámica del proceso de replicación del ADN podía explicar la aparición de mutaciones. Y qué curioso, ese primer trabajo en biología que yo realicé es lo que permite entender cómo se dan las mutaciones que actualmente permiten que ciertos patógenos puedan cruzar la barrera de las especies. De modo que siempre en mis clases de bioquímica, donde toco este tema de la distribución de Boltzmann y el cálculo de las probabilidades de mutaciones, siempre hablaba y ponía como ejemplo el paso y el cruce de patógenos que pueden cruzar la barrera de las especies, ¿no? Las mutaciones en estos receptores, en estas proteínas de unión para que puedan infectar células de otra especie. Y así comenzó todo, hasta que luego tuve la oportunidad de conseguir una beca de doctorado donde George Hopkins, donde estuve en el track de control y prevención de enfermedades en salud pública, que si bien no nos especializa en algo muy concreto, nos da un panorama muy general. Y eso es bueno, creo yo, porque nos permite desempeñarnos en diferentes temas, ¿no? En diferentes campos. Y por temas de autoaprendizaje, hay que reconocer, vamos aprendiendo temas específicos de algo puntual, ¿no? Tuve la oportunidad de llevar varios cursos estando en Hopkins también, conversar con biofísicos, el doctor Mario Amsel, conversamos alguna vez con el doctor Ernesto Freire, etcétera. Y bueno, a nuestro retorno aquí, tuve la suerte de vincularme con Cayetano y a empezar todo el desarrollo de una carrera científica orientada a esto, ¿no? Buscar investigaciones en enfermedades que aquejan a las poblaciones más vulnerables y tratar de dar soluciones costo efectivas, ¿no? Empezamos con tuberculosis, luego fuimos a neumonía, anemia, cáncer de piel, cáncer uterino, autismo y bueno, siempre buscando estas aplicaciones y sin perder el lado molecular y biofísico, bioinformático, que es lo que nos acompaña, ¿no? Nuestro laboratorio es un híbrido, es muy extraño, ¿no? Porque tú entras en un ala, ves tubos de ensayo, pipetas, ¿no? Y en otra área ves muchas computadoras. Y en la tercera área, que creo tú no conoces, Modesto, te invitaré algún día para que veas nuestro tercer ambiente, en donde trabajamos ya la parte experimental, tenemos temas de óptica, mecánica, electrónica. Hemos desarrollado un sistema casero de resonancia plasmónica de superficie que precisamente estamos poniendo a punto para detectar antígenos y anticuerpos para COVID. Y bueno, creo que el físico tiene esa curiosidad innata, ¿no? Es muy curioso por naturaleza, ¿no? Y busca resolver problemas, ¿no? Encuentra un problema y trata de resolverlo. Creo que todos los físicos compartimos esa inquietud. De modo que eso un poco, creo yo, explica esa curiosidad por ir por varios temas, ¿no? Y por suerte tenemos el apoyo, porque uno solo no lo puede hacer, evidentemente, de muchos estudiantes, jóvenes, muy entusiastas, muy talentosos, muy sacrificados y entregados, que son nuestras manos, ¿no? Coordinamos, conversamos, pensamos, ellos también proponen y escribimos grants, conseguimos fondos, porque sin dinero no se puede hacer nada realmente. Y así podemos ir avanzando poco a poco. Bueno, gracias, Mirko. Esta conferencia que has dado va a ser puesta en cienciaperú.tv si tú la pruebas, por supuesto. Por supuesto, Modesto, con todo gusto. Gracias, siempre es un gusto estar contigo en todos tus programas. Muy bien. Bueno, gracias. Será pues entonces hasta otra oportunidad para que nos expliques cómo va avanzando tu trabajo. Gracias, Mirko. Hasta Gracias, claro que sí. saludos a tu esposa. Dicho sea de paso, no solamente te gusta la biología, sino también las biólogas. Estás casada con una bióloga maravillosa y una familia extraordinaria. Hasta pronto, Circo. Gracias, Modesto. Muy bien. Un abrazo. Saludos a todos por ahí. Cuídense Bueno, todos. felicidades.